imágenes y así ahorro tiempo. Y quisiera explicarles un tema, lo he predicado en un par de iglesias que me han pedido. Yo he escrito un libro de escatología, lo tengo ahí guardado, se lo he dado a algún maestro que ya lo ha leído, a la espera de cuando el Señor lo produzca podamos sacarlo. Y como normalmente me llaman para hablar de escatología, y aquí he hablado de escatología y he visto que disfrutáis mucho en ello, pues veía bien de hablarles acerca de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque la profecía de las 70 semanas es el fundamento de la escatología. Toda doctrina tiene un fundamento y el fundamento de la escatología es conocer la profecía de las 70 semanas. Si se desconoce la profecía de las 70 semanas, podemos estar hablando de escatología, pero el fundamento, si no la conocemos, hablamos de escatología sin fundamento. Esos versículos, estos, son los que más han traído controversia de la escatología. Todos los problemas de escatología vienen de ahí, del fundamento. La escatología es un edificio, la profecía de las 70 semanas es el fundamento y nosotros vamos a ir a por la primera piedra. Y encontrando la primera piedra de ese fundamento, vamos a entender muchas cosas. Una de ellas ya os adelanto, el por qué la Iglesia no pasa la gran tribulación. Entonces eso viene de ahí. Verán, vamos a ir paso a paso. Daniel, estaban a punto de cumplirse los años de cautiverio que Israel estaba cautivo en Babilonia. La Biblia. Estaban a punto de cumplirse, y Daniel, que tenía aproximadamente 85 años de edad, él comienza a orar y a interceder. Le ha acompañado siempre eso a Daniel. Cuando no entendía algo, él oraba. Siempre oraba Daniel. Y así de pasada, lo que no entiendas en la oración, no lo entenderás en ningún lado. Y él estaba preocupado, Señor, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué planes tienes? Y había una inquietud en Daniel que era muy amado. Un hombre que desde su juventud, con 17 años, dicen los que saben, ya fue cuando en el capítulo 2 Dios le engrandeció delante de Nabucodonosor y le puso como jefe de magos, de sátrapas, de adivinos. Y Dios le había revelado grandes misterios. Y ahora se encuentra en Daniel capítulo 9 y él está desesperado. Señor, ¿qué va a pasar con Israel? Y él empieza a pedir perdón por sus pecados y empieza a interceder, Señor, y perdona también los pecados de Israel, tu pueblo. Fíjate, Daniel, que dice Ezequiel 14:14. Si por obra se salvara el hombre, es una pregunta, dice Daniel se salvaría. Un hombre que le perseguían para ver si había un delito y no hallaban. Y él es humilde de decir, Señor, si hay un pecador en esta ciudad soy yo, perdóname. Y pedía perdón por él y perdón por el pueblo de Israel. Y entonces en respuesta a esa oración se le presenta el varón Gabriel, el ángel Gabriel, el que está delante de Dios día y noche, el que fue a María a decirle ese gran mensaje, se le presentó a Zacarías en el lugar santísimo. Pues este ángel, que es el correo de Dios, cuando Dios va a dar un mensaje importante, envía al ángel Gabriel, le manda en respuesta. Y miren, Daniel 9:24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ustedes no se preocupen todo esto que vamos a hablar y luego lo explicamos, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a leer hasta aquí, el 27 lo vamos a reservar. Verán, Daniel tiene un problema, él quiere saber qué va a pasar con Israel, tiene una inquietud y él recibe una respuesta. La respuesta que Daniel recibe es un plan que Dios ha diseñado. Un plan que dentro de ese plan Dios lo vamos a explicar en 5 puntos. Lo que hemos leído, junto con el verso 27, es la respuesta que Daniel recibe de parte de Dios y es lo que nosotros vamos a desgranar hoy y lo vamos a tratar de esta manera. Punto número 1, vamos a hablar de un tiempo determinado. Punto número 2, ¿a quién está determinado? Número 3, ¿qué abarca la profecía? Número 4, vamos a localizar su inicio. Y número 5, vamos a hablar de la división de esta profecía. Todo esto lo vamos a ir haciendo, por lo menos los primeros puntos rápido, para llegar a lo que realmente quiero, que es el corazón de la profecía. Verán, mira, punto número 1, tiempo determinado. Dios, en respuesta a Daniel, le da un plan. Este plan tiene un tiempo determinado. Es decir, que el plan de Dios que le va a mostrar tiene un principio y un final. O sea, hay un tiempo determinado. ¿Cuánto dura el plan de Dios? Verso 24, 70 semanas están determinadas. Dios dijo, Daniel, te voy a mostrar algo para que se te quite la preocupación. Yo tengo un plan que, dentro de ese plan, desde el inicio hasta el final, serán 70 semanas. Ahora bien, vamos a explicar esto. Cuando nosotros hablamos de 70 semanas, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Una semana cuánto es para nosotros? 7 días, ¿no? Entonces, hay una opción de que 70 semanas puedan ser 70 semanas de días. Entonces leeríamos, Daniel, ¿estás preocupado? Pues mira, 490 días están determinados. Yo tengo un plan que en 490 días lo voy a terminar. Podía caber la posibilidad. Hombre, una semana son 7 días. Lo que yo pienso, pues, si es 7 por 70, pues 490 días. ¿Cabía la posibilidad? Bueno, pues cabía la posibilidad. Daniel ya había hablado de días. En el capítulo 10 de Daniel, dice la Biblia, fíjense, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y en 3 semanas, dice, no comí manjar delicado. Es decir, ayunó 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 21 días. Bueno, pues él estuvo ayunando 21 días. Es algo lógico. Ahora, ¿cabe la posibilidad que las 70 semanas sean 490 días? Bueno, la respuesta es que no. Ahora, muy bien, Eugenio, sí, el plan de Dios no está dentro de 490 días. ¿Cuál es la otra opción? La segunda opción es que sean semanas, no de días, sino de años. Y ya no leeríamos, Daniel, 490 días están determinados. No, ahora leeríamos, Daniel, 490 años están determinados. Es decir, yo tengo un plan que me va a llevar perfeccionarlo, culminarlo 490 años. Ahora, muy bien, Eugenio, ¿pero qué base bíblica tienes
para enseñar de que una semana no sean 7 días y sean 7 años. Hay base bíblica para enseñar de que una semana no son 7 días, sino que también puede haber una segunda opción, que sean 7 años. Miren lo que dice Levíticos, capítulo 25. Vámonos a Levíticos, capítulo 25 y el verso 1. Vamos a leer y luego ya leemos bien el 8. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Ahora quiero que me acompañes al piano y vamos a ir desgranando. Verán, Dios le entrega a Israel la tierra prometida como heredad. Y le dice, pero tenéis que hacer algo. Y es que vais a darle reposo a la tierra. ¿Qué reposo tenían que darle a la tierra? Era esto. El reposo era, vais a trabajarla 6 años y el 7º año la vais a dejar. No vais a trabajar la tierra. No vais a hacer nada. Aparte de que los judíos guardaban su sabbat, su día de reposo, aparte de ello, ellos trabajaban 6 años enteros y el 7º año descansaban. Era un año de reposo. Después de haber descansado un año ellos y la tierra, volvían a trabajar 6 días, 6 años, y al 7º año volvían a descansar. Trabajaban otros 6, al 7º año volvían a descansar. Bueno, aquí me dirá, bueno, Eugenio, pero es que trabajar 6 años y descansar un año entero, ¿y qué hacía Israel? Un año entero sin trabajar, se morían de hambre. Imagínate que Dios viene aquí y dice, Aranjuez, trabajar 6 años, al 7º que nadie trabaje. Lo lógico es que le digamos, Señor, ¿y de qué comen? ¿Y mis niños de qué comen? ¿Y yo cómo pago la casa? ¿Y las deudas que tengo, cómo las pago? Pero miren qué maravilloso es Dios. Le dice Dios, cuando entréis en la tierra, trabajar 6 y al 7º, descansar. Y antes, que nadie diga, ¿y de qué voy a vivir? Fijaros. En el 7º año no faltará vuestro alimento. Y dice Dios, ni tan siquiera el alimento para los animales. Dios le dijo, trabajar 6 años, pero al 7º descansar. Y con el descanso os lleno de provisión para todo el año. No os voy a dejar a la intemperie, no vais a morir de hambre, porque con el descanso vendrá la provisión. Yo me encargaré de que la tierra os dé en abundancia para que tengáis en abundancia, incluso para que deis a los animales de comer. Así que nos enseña un gran principio, que cuando obedeces a Dios y te abandonas en sus manos, con el descanso viene la provisión. Y ahora aquí te digo algo más, deberías descansar de vez en cuando. Aprendí hace mucho tiempo que el cansancio es el enemigo de la unción. Deberías apartar un día para no hacer nada. Yo tengo esos días. Yo hay días en el mes que no hago nada. Cada uno tiene su manera de aislarse y de descansar. Yo me aíslo y descanso leyendo. Y fíjate, no necesariamente tiene que ser la Biblia. Voy un día, apago el móvil, no entro en las redes sociales, apago el móvil, suelo estar solo muchas veces. Tómate un día de descanso, disfruta. Oigan, ¿saben lo que Dios enseñó con este principio? Que hay que trabajar para vivir. Que nadie cometa el error de vivir para trabajar. Que la Biblia dice, no os preocupéis. Porque mirad los pajarillos, que no siembran ni cosechan, pero vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Muchas veces nos desesperamos
Pero cuando nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, oigan, si los pajarillos, Dios se preocupa de alimentarlos, los lirios del campo, de vestirlos. Dice la Biblia, ¿no sois vosotros mucho más que ellos? Aprende a descansar en la presencia. Y tenían que, mira, trabajaban 6, descansaban 1. Cuando lo hacían 7 veces, habían cumplido 49 años. El siguiente año era el año del jubileo. En el año del jubileo, ¿saben lo que hacían? Si Pedro tenía una mansión y yo tenía una deuda con él y él decía, bien, no tienes dinero para pagarme, bueno, pues tienes que servir en mi casa como un sirviente. Yo empezaba a servirle. En el año del jubileo me tenía que dar carta libre. Yo tenía la opción o quedarme con él voluntariamente o marcharme. Porque en el año del jubileo se liberaban los esclavos. En el año del jubileo se perdonaban las deudas. En el año del jubileo se devolvían las tierras. Para que me entendáis, en días de Israel no había hipotecas de más de 50 años. Porque llegado ese tiempo se perdonaban las deudas. Era el año del jubileo. Y miren lo que dice en el verso 8. Y contarás 7 semanas de... Entonces, dentro del plan de Dios estaba semana de día, pero también cabía la posibilidad de semanas de años. Ahora, no es lógico, lo que es lógico es que Daniel ayune 3 semanas de días, 21 días sin comer. Lo que no es lógico es que Dios establezca un plan como el que vamos a ver y requiera 490 días. Ahora, si no son 490 días, la segunda opción, la única que queda, son 490 años. Hasta ahí el punto número 1 lo han entendido. Ahora, ¿para quién está determinado? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿A quién se lo dice? A Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? 490 años están determinados sobre Israel. Oigan, la profecía de las 70 semanas va dirigido para Israel. Es el plan que Dios tiene para el pueblo de Israel, para tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, ya sabemos que el plan que Dios tiene es un plan que dura 490 años. Sabemos que ese plan de 490 años va dirigido para Israel. Miren, ¿qué abarca la profecía de las 70 semanas? Dentro de eso, ¿qué es lo que va a abarcar? Para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eugenio, si Cristo ha muerto, ¿por qué todavía hay pecado en la tierra? Es que el plan de las 70 semanas, de poner fin al pecado, de expiar la iniquidad, oigan, hasta que no se cumplan las 70 semanas, todo esto entero, parte se ha cumplido, pero hay parte que no, que falta por cumplirse. Ahora bien, vamos a ver qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse. Mire, paso número 4. Este es el donde me detengo y en el 5 culminamos. Pero miren, este es el importante. Para entender escatología hay que ir al inicio de la escatología. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Mira, para saber Biblia, basta Biblia. Puedes usar otras fuentes, historia, astronomía, ciencia, para enriquecer. Pero para entender Biblia, basta Biblia. Miren, yo el miércoles, por eso estoy así un poco de la voz, yo el miércoles, todos los miércoles tenemos en el sello Enseñados por la Palabra. Invitamos a maestros a nivel de España, Fernando de Extremadura, el hermano Paco Correa de Murcia,
Josian de San Sebastián, invitamos a gente que nos enseñe. Cuando falta algún predicador, así como una rueda de repuesto, me dicen, Eugenio, predica. Yo tuve que predicar el miércoles astronomía y la Biblia. Pues yo tuve que informarme y fui a la fuente de astronomía y tuve que leer a Ptolomeo y a Copérnico y tuve que leer a Galileo Galilei y algunas cosas para enriquecer, pero para entender Biblia, basta la Biblia. Y la Biblia no es de interpretación privada. La clave para entender la escatología es localizar el inicio. ¿Por qué? Miren lo que dice el ángel a Daniel. En Daniel 9:23, al final. Miren. Daniel capítulo 9, verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. He venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y mira lo que dice. Entiende pues la orden. Y ahora sigue. Y entiende la visión. Ya el ángel le está diciendo, como no entiendas el orden, no entenderás la visión. Para entender la profecía de las 70 semanas es crucial que localicemos la primera piedra del fundamento. ¿Y dónde está? Lo dice la Biblia. ¿Cuándo se iniciaron las 70 semanas? ¿Cuándo Dios hizo así y accionó un botón? ¡Bum! Y empezó a ponerse en marcha la profecía de las 70 semanas. ¿Cuándo? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, esta es la clave, orden, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, oigan, la clave para entender la profecía de las 70 semanas y entender escatología es descubrir la orden, es convertirte en un arqueólogo, en un aventurero y ir en busca de la orden. Ahora bien, me dirás, Eugenio, tienes que hacer deberes porque hasta donde nuestra información llega se han dado 4 órdenes para restaurar Jerusalén. Pastor, ¿puedo? Se han dado 4 órdenes. Mire, un reloj, imaginaros un reloj que se puede, un cronómetro, a cero, que se da y empieza a funcionar. Y tú eres dueño. Tienes el poder de accionarlo y detenerlo a tu voluntad. Bueno, pues Dios, para que todos lo entendamos, Dios tiene un cronómetro que se llama Israel. Lo tenía en la mano. Algo iba a ocurrir con Israel que iba a poner en marcha su plan de 490 años. ¿El qué? Una orden. ¿Qué orden? Si según la Biblia ha habido 4 órdenes. 4. ¿Me escucháis bien, verdad? Miren las 4 órdenes. Hasta aquí voy bien, ¿no? Claro. Este señor tan guapo, este es Ciro, rey de Persia. Este señor dio una orden en cuanto a Jerusalén. Fijaros, esto es una profecía. Dios le dijo a Isaías, Isaías 44:28, que dice, deciros mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Pero ahora, maestro, ¿me puedes acompañar? Esto lo dijo Isaías. Este hombre nació 150 años después de esto. Imagínate que vengo yo aquí y digo, a ver, ¿no hay nadie que se llame Judas? Por eso me sale bien en todas las iglesias. Fíjate, Judas viene de Judá, alabanza. Pero qué mal se portó que contaminó su nombre.
Un nombre tan bonito y tan digno como Judas, a causa del ejemplo de alguien fue contaminado. Qué bonito es el nombre de cristiano. Quiera Dios que a causa de su ejemplo no sea contaminado. Imaginaros que vengo yo aquí y digo, porque Dios dice que Judas será el pastor de Aranjuez. Y la gente dice, pero si no hay nadie que se llame Judas. Pues eso es lo que le pasó a Isaías. ¡Deciros, mi pastor! Y la gente diría, ¿pero quién es ese? Y murió Isaías, y muchos le tacharían de falso profeta, pero 150 años después nace un príncipe, y a ese príncipe deciden llamarle Ciro. Y ese príncipe crece, y el príncipe Ciro se convierte en un rey, y fíjate por dónde llega un día en el que él da una orden. En Esdras dio la orden de edificar. ¿Por qué? Porque dice Isaías 49, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿El qué? No hay otro semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios es el único que es capaz de anunciarlo por venir desde el principio. Dios es el único. Mira, nosotros vivimos bajo espacio, materia y tiempo. Ese es en el ambiente en el que vivimos. Esa es la dimensión en la que vivimos. Dios vive en la eternidad. O bueno, más bien la eternidad vive dentro de Él. Claro, como la eternidad vive dentro de Él, Él no está sujeto a nuestra dimensión de materia, espacio y tiempo. Y Él, a su discreción, cuando Él quiere, Él puede moverse a través de ese espacio de la eternidad y decidir hacer lo que Él quiera en el tiempo que Él quiera. Porque Él no está sujeto a materia, espacio y tiempo. Sin embargo, dentro de sus atributos, Él ha decidido que cuando va a tratar con el ser humano, Él entra dentro de la materia, del espacio y del tiempo. Por eso hay cosas que requieren de tiempo. Ahora, dentro del tiempo, que los griegos llamaron el Cronos, ¿sabes por qué los griegos llamaron el Cronos? Cronos en la mitología griega es el padre, si no me equivoco, el padre de Zeus, dios de los mortales, el padre de Poseidón, dios de los mares, el padre de Hades, dios del inframundo, y el que estaba en guerra continua con sus hijos y sus hijos querían matarlo. Él era el dios de la crueldad. Se llamaba Cronos. Y los griegos dijeron, bien, el tiempo es Cronos. Porque ¿quién más cruel que el tiempo? Que nos roba la belleza y se lleva a nuestros seres queridos. Y nosotros vivimos en el Cronos, en un tiempo que a veces nos hace tanto daño. La espera. Hay esperas que nos hacen mucho daño. Pero Dios, en su soberanía, Él introduce su tiempo, que no es Cronos, que es un Kairos, lo introduce en nuestro tiempo y entonces ocurren cosas como, por ejemplo, algo que no era normal, que una vara reverdeciera y diera renuevos y diera flores y diera frutos en una noche, eso no es normal. Eso para el espacio en el que vivimos se requiere tiempo, plantarlo, regarlo, esperar. Pero Dios a su antojo, cuando Él quiere, introduce su Kairos en nuestro tiempo y las cosas son diferentes. Por eso, si hay cosas que en su tiempo se desesperan, ore por un Kairos de Dios. Es un tiempo oportuno. Y Dios es el que controla ese tiempo. Eso ocurrió, mira, un Kairos de Dios es lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Es un Kairos de Dios. Fíjate, llovió maná hasta que pisaron la tierra prometida y ya nunca más volvió a llover. ¿Por qué? Porque mientras estaban aquí, estaban viviendo en el Kairos. Y cuando pasaron, dijo Dios, se terminó, venga, ahora vuestro tiempo. Ahora el que quiera, todo lo que pise la planta de tu pie yo te lo daré.
el que quiera comer, que trabaje la tierra. Pero hay tiempos de Dios. Lo que no consigas en su tiempo, ora para que Dios introduzca un kairos en su tiempo y ya verás cómo las cosas suceden. ¿Por qué? Porque Él anuncia lo porvenir desde el principio. Él se va al final de la película, Él ve las cosas, luego retrocede. Él es Dios, si no, no sería Dios. Esdras capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado para que edifique casa en Jerusalén. Esa orden, la primera, no da inicio a las 70 semanas. Yo voy a dar las órdenes y luego voy a decir el por qué estas no dan inicio. La primera, descartada. La segunda, Darío. Darío I de la historia es el rey Asuero del libro de Esther. Y el rey Asuero del libro de Esther, Esdras capítulo 6, dice: en el año primero de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios para que fuese edificada. Y mira lo que dice Darío primero: también por mí es dada la orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque el madero de su casa y alzado sea colgado de él y su casa sea hecha muladar por esto. Es decir, Ciro, rey de Persia, da una orden en cuanto a Jerusalén de ser edificada. Pero esa orden no pone en inicio la profecía. Esta segunda orden tampoco. La primera y la segunda descartada. Pero oigan, aunque esta orden, voy bien de tiempo, aunque esta orden no da inicio a la profecía de las 70 semanas, pero sí termina con el cautiverio. Cuando esta orden fue dada, los primeros que estaban cautivos en Babilonia salieron. No salieron todos, salieron unos cuantos. Con esa orden salieron. Fue en enero del año 516 a.C. ¿Sabes cuándo fueron llevados cautivos a Babilonia? El 18 de julio del año 586. ¿Recuerdan cuando Jeremías, aquí, cuando Jeremías, en el capítulo 25 da una profecía que serían llevados cautivos a Babilonia? ¿Por cuánto? Por 70 años. Bien, entra en Jerusalén. Esto lo podemos ver con el reinado de Manasés, cuando entran ejércitos y limpian Jerusalén, como dice, como se limpia un plato cuando se pone debajo de la pila y se da la vuelta. Dice: así limpiaré Jerusalén de toda su maldad. ¿Y cómo limpió Jerusalén? Lo describe Dios en el libro de Habacuc. Miren, Habacuc está orando: Señor, sálvanos. Y dice Dios: vale, te he oído, sube a un monte. Y sube Habacuc a un monte y dice: mira, ¿qué ves? Dice: un ejército. Dice: he aquí la salvación de Israel. Bien, Señor. ¿Y cuál es la salvación? Seréis llevados cautivos a Babilonia. Por un ejército que eran más ligeros que gacelas y más feroces que leones. Habacuc ora: Señor, ¿hasta cuándo? Quítanos el problema. Y dice Dios: para resolver vuestro problema tengo que empeorarlo. Mira, por eso mis pensamientos y sus pensamientos son distintos. Por eso a veces Dios es el ser más incomprensible de todo el universo. Pero Él vive tranquilo, ¿eh? A veces no le entendemos, nos enfadamos con Dios. Porque a veces Dios empeora nuestra situación para arreglarnos. ¿Y cómo explicas eso? No lo sé, pero Él lo hace. Y nosotros decimos: Señor, es que todo nos va peor. Bueno, a lo mejor es que Dios lo está permitiendo, porque empeorando las cosas se arreglan. Pero, y Señor, ¿y en qué se va a agarrar el Señor si cada vez es peor? No le hace falta a Dios agarrarse en nada para solucionar. Por eso la Biblia dice que de lo que no se veía fue hecho todo. Él no tuvo un ejemplo. Yo ahora, todo esto que he sacado, lo he sacado de una plantilla. Nazaret lo sabe, creo que el tema de informática. De una plantilla, pues en base a la plantilla, pues yo he cambiado las cosas, he puesto mis textos. Pero Dios no tenía una plantilla, no dijo: a ver,
voy a hacer el sol parecido a esta cosa. No, Él inventó el sol. Lo inventó Él, lo diseñó Él. Por eso Dios no necesita agarrarse en nada para solucionar su problema. No lo necesita Dios. Incluso lo empeora, pero luego lo soluciona. ¿Cómo? No lo sé. Pero la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Y en enero del año 516 no da inicio, pero sin embargo acaba lo que Dios dijo por Jeremías: seréis llevados 70 años. Se cumplen 70 años, ni uno más ni uno menos, se terminó el cautiverio y se marcharon. Otro día podemos hablar, miren, 585 menos 516, los 70 años que Dios dijo, seréis llevados cautivos 70 años, ni uno más. Dios dijo, lloverá 40 días y 40 ¿qué? Ni uno más. Tu cautiverio y tu diluvio tienen los días contados. Podrás estar viviendo un diluvio tranquilo. Todo diluvio tiene sus días contados. Y es cuando peor se pone la noche, cuando más oscura está la noche, cuando está a punto de amanecer. Dios dijo, ni uno más. Mira, otro día si quieren, vengo y les explico por qué Dios les llevó a Babilonia y por qué 70 años. Pues Dios no hace la... Mira, Dios no dijo, a ver, venga, vete a Babilonia. Venga, 70 años. No. Todo tiene un porqué. ¿Y sabes cuál es el porqué? ¿Recuerdan que yo os he dicho que trabajarían cuánto? Trabajarían 6, descansarían 1. Trabajarían 6, descansaría 1. Trabajarían 6 años, descansarían 1. Israel no respetó una orden divina. Os he dado la mejor tierra. La mejor tierra que hay ahora en el mundo os la entrego. Fluye leche y miel. Trabajarla 6, dejármela descansar 1 año. Y llegan ellos, egoístas, y venga a trabajar, y venga a trabajar, y venga a trabajar. Y la tierra no tenía descanso, ni tenía reposo, ni tenía tranquilidad. Y se tiraron 490 años trabajando sin parar. Si cada 7 años tienen que descansar 1, en 490 años, ¿cuántos años le deben a la tierra? Y dijo Dios, muy bien, debéis 70 años a mi tierra, 70 años fuera. Debéis 70 años a mi tierra, fuera 70 años. Y Dios le dice, ¿fuera dónde? A Babilonia. Si Dios escogió el tiempo, 70, porque es lo que debéis, Dios también escogió el lugar donde iban a estar fuera. Babilonia. ¿Por qué? ¿Sabes qué dice Crónicas? Mira lo que dice Crónicas. Capítulo, segunda de Crónicas 36, 15. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros. Ellos no estaban respetando el darle reposo a la tierra, y Dios les enviaba profetas, les envió a Ageo, les envió a Nahum, les envió a Elías, les envió a Eliseo, les envió a Jeremías, les envió a 10 profetas de un alto calibre profético muy alto. Así dice Jehová, y así dice Jehová, y así dice Jehová. Y mira lo que hizo Israel. Esto es increíble. Por medio de palabras, por medio de sus mensajeros. Porque Él tenía misericordia de su pueblo. Dios no es tan cruel como le pintan, ¿eh? Y mira lo que hizo Israel. Mas ellos hacían escarnio con los mensajeros de Dios, burlándose de sus profetas. ¿Y saben lo que Dios determinó? Hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo remedio. Les envió a 10 profetas de un alto calibre profético. Hicieron escarnios y se burlaron. Y Dios dijo, se terminó, basta. Se te ha acabado.
hasta que subió la ira de Dios sobre ellos. Sacó al pueblo para cuidar la tierra. Hizo escarnio de los profetas. Y entonces la ira de Dios. Mucho cuidado con hacer escarnio de los mensajeros. Profundizamos. Mucho cuidado. Mira, haz la guerra a quien quieras. Nunca te metas con un hijo de Dios. Penita tengo de aquel que se meta y haga la guerra y escarnio a un hijo y a una hija de Dios. Porque cuando Pablo en el camino de Damasco tuvo aquella visión y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Bien Saulo hubiera podido decir que hasta donde mi información llega a ti no te he perseguido. Porque tú ni estás vivo. No pudo Saulo rebatirle, porque hasta Saulo entendía que quien persiga a la iglesia, le persigue a él. Y si haces escarnio, mucho cuidado, porque llegará un día en el que dice la Biblia, y ya no hubo remedio. Dios es grande en misericordia, es tardo para la ira, pero hay un momento en el que Dios dice, basta. Y si no, lean Proverbios capítulo 1, verso 28, y ahí lo relata bien. Hubo palabras y no hiciste caso. Extendí mi mano y no hubo quien me atendiese. Os reprendí y mi represión no quisiste. Y dice Dios, muy bien, pues cuando me busques de mañana no me vas a hallar. Dios, hay un momento en el que Él extiende cuerdas de amor y venga y te aguanta y lo intenta y envía gente y te bendice y te protege y te corrige por buenas, por malas. Pero no hay más ciego que el que no quiera ver. ¿Sabes por qué querían matar a Jesús? Porque se decía el Hijo de Dios. Y decirse el Hijo de Dios, según el Evangelio, era el equivalente a decir soy Dios. Querían matarle porque se decía el Hijo de Dios. Cuando resucita Lázaro, dice matémosle que el pueblo se va con él. Le queremos matar porque dices que eres Dios. Cuando les demuestra con sus hechos que es Dios, dice, vamos a matarle que el pueblo se le lleva. Es decir, que lo que querían era matarle. Tú dices que eres Dios, te matamos. No lo demuestras, también te queremos matar. Porque no hay más ciego que el que no quiera ver. Y la Biblia es luz. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la verdad. Y hay gente que buena gana. Mira, te voy a decir algo. Y no sé por qué lo digo. No puedes obligar a nadie. Dios no obliga a nadie a amarlo. No puedes pretender que te ame todo el mundo. Hay quien te odia sencillamente por quien eres y te odia y ya está. Porque aun el mismo Jesús, que más dulce no puede ser, había gente que no creía en él. ¿Sabes por qué le llevaron a Babilonia? Porque Babilonia, según Apocalipsis, es la madre de las abominaciones de la tierra. Y cuando leas en el Antiguo Testamento las abominaciones de las naciones, ¿sabes qué son las abominaciones? Idolatría. ¿Sabes qué era Babilonia? Babilonia era el centro de la idolatría. Aquí. Babilonia siempre ha sido el centro de la idolatría. Dios dijo, ¿qué debéis? 70 años a mi tierra, 70 años fuera de mi tierra. Y yo os envío, ¿por qué? Porque sois unos idólatras. Pues os voy a llevar al cielo de los idólatras. 70 años porque le debían a la tierra y les envió a Babilonia porque Babilonia era el centro de la idolatría. Dijo, sois idólatras, he enviado a 10 profetas, seguís siendo idólatras, al cielo de los idólatras. Esto para ellos era un cielo. Enviándoles Dios aquí, hacía justicia y mostraba misericordia. Aún permitiendo que los pecadores se vayan al infierno, Dios actúa en misericordia. Porque enviar un pecador al cielo es un infierno.
Porque un pecador en el cielo no puede robar, no puede mentir, no puede estafar. ¿Qué hace ahí? Es un infierno para él. No es su hábitat natural. Coge a un pez y sácale del agua, se muere. Yo quiero ir al cielo, ¿por qué? Porque me tiene enamorado Jesús. Porque yo disfruto con Él. Disfruto de su compañía. Pero ¿para qué quiero estar en un lugar donde toda mi vida es contraria a estar en ese lugar? Dios es justo y es misericordioso. Pero aunque no pone orden el inicio, pero sí pone final a los 70 años de cautiverio. Hay una tercera que es Artajerjes, que es el rey que aparece en el libro de Nehemías. Era el hijo de Darío, el Asuero de Esther. Por mí, Artajerjes, es dada la orden a todos los tesoreros. Todo lo que pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios, se le conceda prontamente. Se dio otra orden por él, pero no pone inicio. Pero oigan, capítulo 2, 13 años después de la tercera orden, ubicamos en la Biblia Nehemías capítulo 2. Y en Nehemías capítulo 2 ocurre que Nehemías, el rey Artajerjes, le entrega a Nehemías todo lo necesario para restaurar Jerusalén. La pregunta es, ¿de dónde le...? Mira, esto no pueden tomarlo como doctrina si no quieren, pero ¿de dónde le vino a este señor a hacer tanto bien al pueblo de Israel? Porque este señor dio dos órdenes. Una se la dio a Esdras, aquí. Una se la dio a Esdras y otra se la dio a Nehemías. ¿De dónde le vino a este señor a amar tanto y hacer bien al pueblo de Israel? Porque su padre era Darío, el Asuero del libro de Esther. Quiero yo pensar, mira, hijo o hijastro, príncipe, te voy a contar algo, su mamá. Resulta que en mis días había un hombre llamado Amán, que hizo mucho mal a Israel. Y todo lo que él hizo mal, luego lo pagaron él, sus hijos. Quien hace mal a este pueblo, mal le va. Pero el que bendice a Israel, las cosas le van bien. Quiero yo pensar que este creció sabiendo que quien hace bien al pueblo de Dios es bendecido. Y no le niega nada. Le dio todo. Ahora, ¿por qué las tres anteriores no dan inicio, pero la de Nehemías sí? Por esto. Para edificar la plaza y el muro. Las tres primeras tenían que ver con el templo. Edificarle casa a Jehová. Llevar los utensilios. Llevar los tesoros. Tenía que ver con la adoración, con el templo. Pero la cuarta era la única que tenía que ver con la plaza y el muro. Por eso la de Nehemías pone en inicio, ¡boom!, la profecía de las 70 semanas. Ahora bien, y voy a terminar, ¿ves? Punto número 5 y termino. Dios coge esa profecía de 490 años y la divide en tres bloques. El primer bloque es 7 semanas, 49 años. El segundo bloque, 62 semanas, 434 años. Dios dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas. Algo ocurrirá dentro de este primer bloque. Y cuando se cumpla el primer bloque, entonces pasamos al segundo. Miren, ¿por qué tenemos base bíblica que en Nehemías 2 se pone inicio la profecía de las 70 semanas? ¿Sabes cuánto tardó Nehemías en edificar la plaza y el muro? 49 años. 49 años fue lo que tardó Nehemías y el pueblo en edificar la plaza y el muro. Porque el pueblo tenía el templo, adoración, pero estaban desprotegidos. No tenían muro. En cualquier momento podían otra vez invadirle.
Pero sin embargo, con la cuarta orden, 49 años tardan y edifican en la plaza y edifican el muro. Y oigan, después que se ha cumplido el primer bloque, 62 semanas de años después, es decir, 434 años después, ya se ha edificado la plaza y el muro. ¿Sabes qué pasó 434 años después? ¿Ves? Esta es la primera, que es lo que tardaron en construir. 434 años después se cumple ese texto. Lo están mirando todos. Y la gente que iba delante e iba detrás aclamaban diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene. Hosana en las alturas. Año por año, 434 años después de edificarse la plaza y el muro, se cumple ese texto, ese tiempo. Por eso Israel no tiene excusa. ¿Sabes por qué Dios tiene un plan con Israel? Imagínate que yo digo aquí a Aranjuez: Aranjuez, Dios me ha dicho que de aquí 3 años viene Dios a visitaros. 3 años después viene y nadie le recibe. Si los judíos hubiesen contado los años, después, oiga, no dice con las 62, dice después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y ese después tiene un porqué en la profecía. Cuando Él entra, se cumple los 434 años y Dios hace. Dios, que es dueño de su profecía, que la ha accionado en Nehemías 2, cuando entra, la para. Cristo muere en el Calvario. 7 semanas más 62 semanas, ¿cuántos son? 69. ¿Cuántas quedan? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa semana? ¿Una semana cuántos años eran? No es casualidad que la gran tribulación se componga en 7 años. Ya lo dicen ellas. No es casualidad que en los últimos tiempos haya 7 años. Una tribulación que se componga de 7 años. Mira lo que dice el texto que no hemos leído. Dice a la mitad de la semana. A la mitad de la semana. Si una semana son 7 años, la mitad de 7 años, ¿cuánto es? 3 años y medio. Según Mateo, capítulo 24, 25, no recuerdo bien, a los 3 años y medio se cesará el continuo sacrificio. Es decir, que durante 3 años y medio, los 3 años y medio primeros de la gran tribulación, donde está reinando el anticristo, ¿cómo? Como el caballo blanco. ¿Ha visto cuando los 4 jinetes del Apocalipsis? El primer jinete, el primero, representa a el gobierno del anticristo en sus 3 años y medio primero. Todo es bueno, blanco, una falsa paz, paz y seguridad, bajo una apariencia de santidad, una ovejita. Esos son los 3 años y medio primero, donde él tiene un pacto, Israel tiene un pacto firmado con él, que según Isaías es el pacto con la muerte, que les da libertad de ofrecer sacrificios, porque el templo ha sido reconstruido. Pero a los 3 años y medio cesa el continuo sacrificio. Y dice, ya no hay más. ¿Por qué? Porque se sienta él y se hace pasar Dios. Se terminó. Y luego los 3 años siguientes son los 3 caballos que siguen. O sea, hay 4. El primero representa a los 3 años y medio y los 3 siguientes representan a los 3 años y medio después. La peste, el hambre, todo eso. No es casualidad que la última semana, la gran tribulación se componga en 7 años. Ahora, ¿para quién estaba determinada en las 70 semanas? Por eso la iglesia no pasa la gran tribulación. Dios se lleva a la iglesia y el que a su discreción y voluntad encendió las 70 semanas, las volvió a detener, cuando la iglesia es arrebatada las vuelve a encender. ¿Para qué? Para cumplir, para terminar con el plan
de 490 años que Dios tiene con su pueblo. Y es ahí, por eso no es casualidad que en el tiempo de la gran tribulación, es que esto es muy largo, pero la escatología, ahora ya es cuando empezamos con toda la escatología. De ahí el reino milenial. De ahí que Cristo reine desde Jerusalén. De ahí un reino que no tendrá fin jamás. Un reino de paz, de justicia, perdurable. Es el plan de Dios con Israel, los 2 testigos. ¿Los matan dónde? En Jerusalén. Los 144.000, las tribus de Israel. La iglesia no pasa la gran tribulación porque esa semana pertenece al plan de Dios con Israel. Por eso he dicho que si desconocemos las 70 semanas, desconocemos la escatología. De ahí que la iglesia pasa la gran tribulación, porque no conocen las 70 semanas. Porque si conocieran las 70 semanas, la última semana es Israel, 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 Israel. La iglesia no aparece por ningún lado. Dios tiene un plan diseñado. Pero ¿saben lo más maravilloso? ¿Puedes dar voz a esto? Me he quedado ya sin voz. Y termino. ¿Saben lo más maravilloso de todo? Que cuando Dios detuvo el reloj profético, Dios hizo algo. ¿Qué pasó mientras el reloj de las 70 semanas estaba parada? Toca, maestro, porque hay alguien que muere en un calvario. Eugenio, ¿qué más pasa cuando Él detiene el reloj profético? Que viendo el fruto de la aflicción de su alma quedó satisfecho. En la detención de la profecía nace la iglesia. Alguien que llegará un momento. Mira, en la escatología se enseña que hay 2 juicios. Uno es el bima de Cristo, el juicio de los galardones. Ahí nadie es condenado, somos recompensados los hijos de Dios. Pero luego hay otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco. La gente es condenada y como en cualquier juicio hay un juez que sentencia, pero hay testigos. ¿Y quiénes serán los testigos? ¿Qué dice Hechos capítulo 1 verso 8? Y seréis investidos del poder de lo alto y me seréis testigos. Y teniendo tal nube de testigos alrededor, corramos la carrera que tenemos por delante. Dios detiene el reloj profético de Dios y da a luz una iglesia. Una iglesia que demostrará a todas las naciones del mundo que se puede amar a Dios. Solamente en la iglesia nacieron los mártires. Y si me seréis testigos, y la palabra testigo es, me serán mártir, mi Espíritu Santo va a llenar de capacidad y amor por mí tanto que seréis capaces de dar la vida por mí. Es cuando Dios detiene la profecía, cuando surge la iglesia en medio de este mundo. Y oigan, la iglesia no nace del desprecio de Israel. Eso es falso. Eso de que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y como no le recibieron, bueno, pues Dios tuvo que hacer una segunda opción. No, la iglesia no es la segunda opción de Dios. A los suyos, no a los suyos, a los suyos vino. ¿A qué? A cumplir su voluntad, la voluntad del Padre, pero los suyos no le recibieron. Pero la iglesia no nace del desprecio de nadie. La iglesia nace del sacrificio y del corazón de Dios. No nace del desprecio de alguien. Nace del corazón más puro que ha latido en un cuerpo de carne. ¿Sabes por qué detuvo Dios la profecía? Para que hoy estuvieran ustedes aquí yo predicando. Si Dios no la detiene, no sucede eso, pero es en ese tiempo cuando sucede. Para dar a luz el nacimiento de la iglesia. Por eso, cuando Dios quiera terminar el plan con Israel,
La Santa Iglesia no la necesita Dios aquí, porque Dios ya ha terminado con ella. Dios comienza con ella, con la llenura, la venida del Espíritu Santo, termina en el arrebatamiento y Dios vuelve a accionar. Lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Dios es fiel a su promesa. Oiga, termino. ¿Sabes por qué nadie destruirá a Israel? Porque la última semana no ha sido cumplida. Subió Netanyahu, ¿no? Lo he dicho bien, el ministro de Israel, subió para dar un discurso a las Naciones Unidas y ¿sabes qué leyó? Cuando seréis reunidos a la tierra, nunca jamás seréis arrancados, hizo. Y fue criticado. ¿Saben lo que Dios le dijo? ¿Saben lo que dijo Netanyahu? Dijo, venga, os desafío a todos a destruir Israel. Es de grande como Nueva Jersey, Israel. Tiran misiles, ¿sabe lo que dijo un líder árabe? Juegan sucio, tienen un Dios que desvía nuestros misiles. Aunque tiraran 5 bombas atómicas a Israel no llega. ¿Por qué? Mira, vamos a ver, ¿por qué el mundo está en guerra con Israel? Si es que son nada. Dijo, ¿qué preocupación? Meteros con Estados Unidos, con Alemania, con Francia. No, todos con Israel. ¿Por qué? Porque no están en guerra con Israel. Porque todavía el mundo tiene dentro de sus entrañas, subamos y hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo. El mundo tiene dentro de sus entrañas todavía el deseo que nació en el corazón de Luz Bella, subamos y seremos semejantes al Altísimo. ¿Sabes por qué la gente quiere destruir a Israel? Porque quien destruye a Israel deja a Dios por embustero. Y si la Biblia dice que Dios es imposible que mienta, quien destruye a Israel destruye a Dios. El que destruye a Israel tiene una prueba para decir, Dios no existe. Porque Dios dijo que nunca jamás serían y mira, las hemos barrido. Por eso el mundo no podrá destruir a Israel. Porque hay un plan, hay una semana que Dios tiene que culminar. Porque Él anuncia lo por venir desde el principio. ¿Lo han entendido? Pues yo me voy más que bendecido. Os quiero, Aranjuez. Un abrazo fuerte y gracias por aguantar a este pesado. Bendiciones.